como estaba comentando, pero el día que yo me decidí a perdonar porque escuché una prédica sobre el perdón, seguí perdonando, lo seguí haciendo y ese día fui libre en el nombre de Jesús. Me acuerdo que yo hacía la oración que había escuchado del padre Darío Betancourt, que decía: Señor Jesús, en tu nombre y por el poder de tus santas y benditas llagas, tomo la decisión de fe y amor de perdonar a esta persona. Y lo hacía siempre, lo hacía reiteradamente. Todos los días hacía esa misma oración. Me acuerdo que un día cruzando una plaza, frente a una catedral, sentí en mi corazón como un fuerte golpe que no entendía bien qué era, y que era la gracia actuante de Dios que me había liberado de ese resentimiento. Cuando volví a ver a esta persona, ya no tenía rencor ni resentimiento en mi corazón. No la podía ver con enojo. Había algo sobrenatural que había actuado en mi interior y me había traído una profunda paz. Tanta paz que hasta esa persona yo deseaba abrazarla, bendecirla y amarla como me amaba Cristo, que me amó y se entregó por mí. Según el tercer punto sobre el perdón es perdonar como punto final. Una vez que yo decidí perdonar, ya está, ya perdoné. Y cuando vuelva nuevamente ese recuerdo doloroso que me quiere hacer volver a traer en esclavitud, lo que tengo que hacer es renovar esa decisión de perdón que yo tomé. Cuando venga ese pensamiento, cuando venga esa emoción, recordarme a mí mismo delante del Señor que yo ya había tomado la decisión de perdonar a esa persona. Por lo tanto, vamos a repasar estos tres puntos. Primero, el perdón tiene que ser instantáneo, rápido, no dejar pasar el tiempo, no permitir que esas raíces de resentimiento y rencor crezcan en el interior de nuestro ser. Rápidamente sacar esas raíces porque se pueden transformar en amargura, en dolor, en depresión, en angustia y hasta en, por ejemplo, fobia y hasta puede llevarnos a enfermedades graves en el cuerpo. Por ejemplo, como cánceres. Hay muchos cánceres y nódulos cancerígenos que tienen su raíz y eso ha sido demostrado por la ciencia por la falta del perdón. ¿Cuántas sanaciones físicas vienen cuando una persona en la gracia de Dios y con la decisión de hacerlo, porque ha entendido que la palabra de Dios que nos lleva a perdonar es viva y eficaz, produce vida y trae bendición, la han puesto en práctica y han sido libres de esos resentimientos? Y tercer punto, perdonar como punto final. Recuerdo cada vez que vuelva nuevamente ese sentimiento de enojo, que yo un día tomé la decisión delante del Señor de ponerle punto al final, por amor a Dios, por amor al prójimo y también por amor a mí mismo. Por eso, mis hermanos, vencemos en los beneficios para perdonar. ¿Qué nos ayuda entonces para perdonar? Primero es eso, los beneficios que nos trae el perdón. Dejar de sentirnos enojados o de guardar rencor nos ayudará a estar más calmados, mejorará nuestra salud y nos permitirá ser más felices. Te invito a que luego en tu Biblia busques Proverbios capítulo 14 versículo 30 o San Mateo capítulo 5 versículo 9. Y lo que es más importante, perdonar a los demás es imprescindible para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Mirá qué importante que es. San Mateo capítulo 6 versículo 14 al versículo 15. Otro beneficio que nos trae el perdonar es que nos hace más comprensivos. ¿Por qué? Porque también nosotros nos equivocamos. También nosotros hemos herido a los demás. También nosotros cometemos errores. Sabernos humanos y saber que la otra persona en definitiva también lo es. Por eso nos hace más comprensivos. Todos somos imperfectos, dice la carta de Santiago capítulo 3 versículo 2. Puesto que deseamos que los demás perdonen nuestros errores, nosotros también debemos perdonar los suyos. San Mateo capítulo 7 versículo 12. Y por otro lado, nos hace más razonables. Las personas que no perdonan actúan más por emoción que por razón. ¿Cuántas veces unas personas que no han podido perdonar tienen un corazón con mucha carga emocional, lo que dicen carga emocional negativa, rencor, resentimientos? Y eso, esas emociones, diríamos, distorsionadas, desequilibradas, no nos permiten pensar con mayor claridad.
Por eso las personas que tienen mucho rencor son personas que generalmente no actúan con sabiduría, ni tienen el espíritu y la mente abierta a la sabiduría de Dios, ya que no tienen paz en su interior. ¿Cómo podemos perdonar? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero por experiencia personal, sin duda para mí el perdón se hace orando. Orar perdonando y perdonar orando. Y lo hago siempre unido al corazón sacratísimo de Jesús. He descubierto que cuando yo en lo personal hago esa oración unido al sacratísimo corazón de Jesús, de ese corazón fluyen esos rayos de misericordia que traspasa mi ser y me equipan espiritualmente para poder hacer ese perdón desde el corazón. Y he visto que los efectos de un perdón dado en oración unido al corazón de Jesús traen efectos de salud espiritual, emocional y física mucho más rápidamente que si no lo hago unido al corazón de Jesús. Es mi experiencia personal. Ejemplo puede hacerse una oración. Señor Jesús, en tu nombre y por el poder de tus santísimas llagas, por el poder de tu preciosísima sangre y unido a tu sacratísimo corazón para alegrarte a ti, Señor, hoy tomo la decisión de fe y amor de perdonar y ahí empiezo a perdonar a aquellas personas que el Espíritu Santo seguramente nos va a traer a recuerdo en un momento determinado de nuestra vida y luego decir por qué perdonamos a esa persona. Luego de hacer esas dos partes de la oración, de nombrar a la persona que perdonamos y decir por qué las perdonamos, decir Señor Jesús, hoy te pido que extiendas tu mano de bendición sobre esas personas que perdones su pecado. Y te doy gracias, Señor, cubriéndome con tu sangre preciosa. Amén y amén. Es decir, esa es la oración que personalmente yo hago. Claro que sí, que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración. Y el Espíritu Santo a vos mismo te va a dar una oración para que puedas perdonar. Yo te doy como ejemplo esta oración. El segundo punto es hacerlo hasta que ese recuerdo doloroso que tiene como causa una experiencia negativa de desamor, ese recuerdo doloroso no tenga autoridad sobre tu vida en cuanto a producir emociones negativas, emociones de enojo, rencor, falta de paz, deseos de venganza. Es decir, recordar pero sin esos sentimientos, esas emociones negativas. ¿Cuántas veces tengo que hacer entonces esta oración del perdón? Tantas veces como así sea necesario. Es como dejarnos tratar por el Espíritu Santo. Como decía una hermana hace muchos años, hacer el tratamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El amor del Padre y del Hijo que está activo dentro de nuestro interior. También nos puede ayudar para hacer una oración del perdón, estar delante de una cruz observando al crucificado. Entonces, en un momento de silencio, de contemplación, ver cuánto le costó al Señor nuestra redención. Y unir nuestras llagas a la santísima llaga de Jesús. Y unidas a esa llaga de Jesús, con Él, ahí hacer la oración de perdonar. Poniendo las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, unido a tus santísimas llagas, hoy tomo la decisión de perdonar en tu nombre, por el poder de tus santísimas llagas, por el poder de tu preciosa sangre, y liberar de mi corazón todo resentimiento, rencor, digo a la persona concretamente que voy a perdonar, el motivo por el cual voy a perdonar, y le pido después, hago un acto de fe, voy más allá de mis emociones, bajo el volumen de las emociones, elevo el volumen de la fe, les pido al Señor que las bendiga, que perdone sus pecados. Y eso vas a ver que traerá una gracia, como dice la palabra, que sobrepasa, como dice la palabra en la primera carta de Pedro y en Filipenses 4, sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Tu vida vas a experimentar una resurrección. Cada vez que no perdonamos, estamos dentro de la tumba del enojo, del odio, de la bronca y del resentimiento. Ahora, claro, puede surgir esta pregunta, pero como decía antes, porque me viene al corazón que más de uno en este momento lo debe estar pensando. ¿Eso significa que estoy justificando o no? Vuelvo a decirte,
Perdonar no significa justificar. Perdonar no significa volver a establecer la confianza en esa persona si no veo realmente cambios que avalen depositar nuevamente la confianza en ella. No, 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 no. Perdonar significa, por sobre todo, ser libre del rencor que esa herida puede llegar a producir en mi corazón. Había hace muchos años atrás una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. No sé si te la recordás, yo soy del siglo pasado. Pero decía lo siguiente, esta película, que era alguien que dormía con el enemigo. La persona con la que dormía era su propio enemigo. Y yo digo que la falta de perdón es como ese enemigo, esa sombra que te sigue a todo lado y que no te permite ser libre. Cuando no perdonamos estamos como encadenados espiritual y emocionalmente hacia las personas con las cuales guardamos ese resentimiento. También puede ser no solamente personas, sino lugares. Yo recuerdo que durante un gran tiempo yo sentía como un enojo hacia la facultad donde yo había estado estudiando por diversos motivos. Y yo no quería ni entrar a esa facultad, porque una de las consecuencias del resentimiento no sanado son las fobias. Hasta llegaba a sentir fobia y cada vez que me acercaba a la facultad empezaba a tener sudoración, empezaba a temblar mi cuerpo, empezaba a sentir angustia, no sé cuántas cosas que lo único que hacía era ahogarme interiormente. El día que yo pude perdonar ese lugar, no sé cómo yo perdonaba ese lugar, ese día, cuando comencé a dejarme tratar por el amor de Dios, haciendo su palabra, experimenté la libertad del Espíritu Santo. Por eso dice que donde está el Espíritu está la libertad. ¿Y dónde está el Espíritu actuando libremente? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Grábate esto. El Espíritu Santo actúa libremente cuando hacemos la voluntad del Padre. Ahí puede actuar libremente el Espíritu Santo. Y después cuando actúa libremente el Espíritu Santo te da más unción, más fuerza, más fe para hacer esa voluntad de Dios más plena en tu vida. Por eso, mis hermanos, es tan importante perdonar. Perdonar es una decisión que deja libre el corazón y sana heridas. Si quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Algunas veces es necesario hacer una oración para querer perdonar, es decir, querer perdonar. Después hacer una oración para querer perdonar. Y por último, hacer una oración de perdón. Cada caso es diferente, por eso cuando hay lo que se llama un tratamiento de sanación interior, algunas veces eso lleva muchísimo tiempo. Hay veces que hay que hacer una oración para que la persona pueda querer perdonar, después pueda pasar a otro nivel, que es querer perdonar, y por último, realmente tomar la decisión de fe y amor, de libertad, de poder y sanación, que es justamente la de poder perdonar a las personas que nos hayan herido y lastimado. Por eso, mis hermanos, espero que esta enseñanza que hemos compartido te haya edificado. Sin duda alguna al enemigo no le ha gustado nada que hablemos de este tema, por eso hemos tenido algunos inconvenientes para poder llegar a través de la transmisión. Se ha cortado 2 veces el internet, pero bueno, dice que el que persevera se salvará, y que la salvación es la experiencia de la plenitud del amor de Dios en cada uno de nosotros. Quiero compartirte ahora este canto y esta oración para ir finalizando esta enseñanza. Que Dios te bendiga.
te doy gracias por haber recorrido conmigo toda mi vida, el haber tocado mi corazón y hacerme ver todas mis debilidades y errores, el haber descubierto que hay daños profundos en mi familia. Hoy es el día, hermano. Hoy es el momento para ti y para mí de despojarnos de todos nuestros odios, resentimientos, envidias, orgullos, soberbias, de dejar que Jesús deposite en nuestro corazón su gran don, su gran regalo, el perdón. El perdonar es sanar. Y si quieres sanar, perdona. Perdona y reconcíliate con tu familia. Abre las puertas de tu corazón de par en par y deja que pase tu Padre. Al que no le perdona su dureza, su alejamiento, su egoísmo, su soberbia, a tu madre, que no le perdona su abandono, su falta de carácter ante los problemas, su sumisión y el que se meta en tu vida. A tus hermanos, porque piensas que son mejores que tú, o porque no entiendes por qué les va mejor que a ti, o porque te compararon con ellos. A tus hijos, porque no te han sabido comprender, porque te culpan de todas sus caídas, de todos sus errores. Ahora, hermano, te invito a que vayas con ellos, que busques a tu familia, a que te unas en un abrazo de perdón. Diles que los amas, que son lo más valioso para ti, que en el fondo de tu resentimiento solo buscabas sentirte amado, protegido, comprendido, pero que hoy has entendido a través de Jesús que tu familia lo es todo. Díselos, hermano. Diles cuánto los amas. Diles cuánto los has necesitado. Dile, papá, te amo. Mamá, te amo. Hermanos, los amo. Y deja que Jesús esté en medio de ese gran abrazo. Está en medio de lo que hoy Jesús va a hacer en tu familia, en tu nueva familia, que hoy comienza a brillar esa luz en ella. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por escuchar mi oración. Gracias por permitirme unirme a mi familia. Solo debes de amar, de perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón, sana toda herida, la amargura que en ti no morará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar ni siquiera murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone,
Padre Santo, Padre Eterno, Padre de las misericordias, hoy te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que derrames una unción de perdón, de liberación y sanación en los corazones de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que en este momento puedan experimentar en su interior la alegría del perdón dado y recibido. Señor, yo creo que tú tienes poder para liberar, para sanar y para restaurar. Por eso, Señor, en este momento te pido que los rayos de tu dulce misericordia estén traspasando nuestros corazones, trayendo liberación de todo rencor, resentimiento y falta de perdón. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, porque sé que tu libertad, tu unción divina, está derramándose como una lluvia fecunda en los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Que en este momento la gloria de su presencia pueda actuar con todo poder en su vida, y que todo lo que ellos puedan vivir de aquí en adelante sea un camino de libertad, un camino de prosperidad y un camino de fortaleza y de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, recibe esa unción del Espíritu Santo del perdón, y a partir de hoy eres libre para poder perdonar, para poder sanar y para poder bendecir, porque Dios te hará un instrumento de bendición y de poder para tantos corazones atribulados, oprimidos por la falta de perdón. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Gracias, Señor.